¿Ahora? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo no voy a pedir que obvien mi acentuado acento canario, puesto primero porque me gusta y segundo porque creo que les va a ser misión imposible. Pues queríamos comenzar desde Canarias dando las gracias por habernos invitado a esta mesa de plurinacionalidad, porque muchas veces Canarias es la gran olvidada, incluso para hablar de un tema como este. Somos el sur del sur para el Estado plural, somos el sur del sur para las nacionalidades históricas. Así que muchas gracias por habernos dado hoy voz aquí. Eso quiere decir que podemos estar entendiendo realmente el Estado español como un país de países del que Canarias, por supuesto, forma parte. Canarias es una gran desconocida. Es más, mucha gente no sabe siquiera situarla en un mapa y aunque los presentadores del Tiempo se empeñen en ponernos a vivir debajo de las Baleares dentro de un recuadrito, pues no vivimos ahí. Incluso en Canarias muchas veces no se entiende que pueda haber en las islas un sentimiento de identidad y de arraigo. Se desconoce incluso que hubo en Canarias un movimiento de liberación armado llamado el MPAYAC durante los años 70 y cuyo líder, Cubillo, sufrió un atentado de manos de las fuerzas del Estado español, incluso fue indemnizado por ello en el año 2003. Pero bueno, tampoco nos vamos a ir por las ramas, vamos a ver de dónde nace ese sentimiento identitario de los canarios, porque a veces nos sentimos diferentes. Pues la primera cuestión es pura lógica, pues por cuestiones geográficas vivimos a más de 1.500 kilómetros del resto del territorio estatal y del resto de Europa, y además vivimos en un territorio fraccionado, en 7 islas. Por ponerles un ejemplo, Podemos, cada vez que nos reunimos el Consejo Ciudadano Autonómico de Canarias, hace falta comprar 15 billetes de avión o de barco, porque comunicarnos por Skype se nos hace prácticamente imposible. Además, pues somos diferentes por nuestro origen. Los primeros pobladores de Canarias fueron hombres y mujeres provenientes de África, los conocidos como los guanches. Y esa raíz que tenemos nosotros en África nos hace sentir de verdad orgullosos. Provenimos de una religión politeísta, somos hijos de Gara, de Majek, de Guayota. Somos además producto de la mezcla de culturas. Los primeros pobladores de Canarias fueron mallorquines, genoveses y también portugueses. Somos además punto de encuentro entre el nuevo y el viejo mundo desde que Cristóbal Colón nos eligió como plataforma para zarpar hacia las Américas. Y aún mantenemos esos vínculos con América, incluso perfiles de importante relevancia en la historia de Latinoamérica, como puede ser Simón Bolívar, José Martí, incluso Fidel Castro, tienen orígenes canarios. También somos producto y consecuencia de la comercialización con Europa, principalmente con Inglaterra, a la que durante muchos años estuvimos unidos por encima de nuestra pertenencia a España. Pero sin duda los factores que distinguen a Canarias del resto del Estado español son factores principalmente económicos. Desde los Reyes Católicos y la conquista se estableció en Canarias el libre comercio con América, con África y con Europa. Y esto se reguló en el siglo XIX a través de la Ley de Puerto Franco, que permitía la entrada y salida de existencias libremente, sin ningún tipo de arancel, daba incentivos fiscales y esto supuso un gran crecimiento económico para nuestra tierra hasta que con la llegada del franquismo se interrumpen los puertos francos.
que se recuperan en el año 72 gracias al primer régimen económico y fiscal de Canarias. A mí lo que me gustaría que ustedes entendiesen es que este régimen económico y fiscal no es ningún privilegio para nuestra tierra. Lo que intenta es compensar el hecho diferencial Canarias, que somos unas islas alejadas del resto del territorio español, unas islas fraccionadas y, por tanto, necesitamos unos alicientes para poder competir en igualdad de condiciones, para poder exportar, importar y ser competitivos, igual que el resto de España. El REF ha evolucionado a lo largo de su historia. Primero se basó en el libre comercio, pero ahora hay otros incentivos, como incentivos fiscales, incentivos a la inversión empresarial y también pues, una compensación por el hecho insular. Si a Podemos Canarias nos preguntan si este régimen económico y fiscal es bueno, más bien decir que es bueno no es lo que diríamos. Diríamos que es necesario, pero que se ha hecho un mal uso y se ha pervertido por parte de las élites de Canarias. Por ejemplo, la Reserva de Inversiones de Canarias, la conocida como RIC, que permite la exención del pago de impuestos de sociedades, muchas veces se dice que debería estar destinada a generar empleo, al crecimiento económico, pero sin embargo han permitido que se invierta esto en coches de alta gama, en chalés en la playa. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con esto y, por supuesto, que queremos reformular nuestro régimen económico y fiscal. Pero sí que es necesario, por ejemplo, porque transportar mercancía desde Cádiz hasta Tenerife vale lo mismo, cuesta lo mismo que transportar mercancía desde Tenerife hasta El Hierro. O, por ejemplo, porque en Canarias no tenemos unidad de quemados y tenemos que ir a Andalucía, por lo tanto necesitamos, por ejemplo, la subvención de residente al viajero. Y que nadie se equivoque, yo no tengo la subvención de residente cuando voy de Madrid a Barcelona. Para obtener esa subvención por residente debe ser el destino o el origen, Canarias, evidentemente. Otro de los hitos que ha marcado la historia de Canarias, por supuesto, es la entrada en la Unión Europea y el reconocimiento como región ultraperiférica, con los incentivos que esto ha traído consigo, las ventajas que ha traído consigo, los fondos que han traído consigo como región RUP. Y esto ha hecho entender a los canarios algo muy curioso, y es que los europeos parece que entienden mejor a Canarias que los propios españoles con los que hemos estado ligados siglos y siglos de historia. En cuanto al panorama político, los canarios y canarias también somos bastante diferentes. Tenemos incluso un partido nacionalista que se le puede definir como de todo menos nacionalista. Bueno, a lo mejor nacionalistas con sus carteras sí que lo son. Este partido es Coalición Canaria. Coalición Canaria lleva gobernando 30 años en nuestra tierra y es el gran mal que nos ha tocado sufrir. Llevan gobernando indistintamente con Partido Popular y Partido Socialista, y esto lo pudieron ver ustedes mismos, como no les importa nada a la hora de las fallidas investiduras que hemos tenido recientemente. A ellos les da igual votar a Pedro Sánchez, que les da igual votar a Mariano Rajoy. Ellos no priman su ideología, no priman los intereses de Canarias, lo único que priman es volver a mantenerse en el gobierno de la comunidad autónoma y para ello necesitan de sus muletillas de Partido Popular y Partido Socialista. Y lo hacen valiéndose de un sistema electoral injusto, que prácticamente es un pucherazo legalizado. Un sistema electoral en el cual la tercera fuerza en número de votos es la primera fuerza en número de escaños. Un sistema electoral en que un partido sin ganar unas elecciones lleva 30 años gobernando en Canarias. Un sistema electoral en el cual el 80% de la población solamente elige al 50% de la Cámara y el 20% restante elige al otro 50% de la Cámara. A todas luces, esto es un sistema electoral antidemocrático y así se refleja en un estudio que dice que solo estamos a niveles de democracia en Canarias como en Tanzania.
Bueno, y de aquellos polvos, pues estos lodos. Canarias es la comunidad autónoma peor financiada de todo el Estado español. Cada canario y canaria recibe de media unos 300 euros menos que el resto de habitantes del Estado, y eso que la Constitución española, en su artículo 138, reconoce el hecho de la insularidad. Es más, en la disposición adicional tercera de la Constitución se recoge que Canarias, por sus especificidades, debería estar financiada por encima de la media estatal, lo que vemos que jamás se ha cumplido. Por lo tanto, la Constitución, una vez más, es papel mojado. Uno de cada 4 canarios y canarias, especialmente estas, se encuentran bajo el umbral de la pobreza, y además nos avergonzamos de ser la comunidad autónoma con mayor índice de pobreza infantil. Desde el estallido de la crisis, nuestra tasa de paro ronda el 30% y somos la segunda región de Europa con mayor número de desempleo, únicamente superados por los amigos de Andalucía. La desigualdad en Canarias no deja de crecer. Tan solo el 0,27% de la población ostenta el 40% de toda la riqueza que nuestra tierra genera, y de esta situación, por supuesto, hay unos responsables con nombre y apellido: Partido Popular, Partido Socialista y, ante todo, Coalición Canaria. Ahora mismo se traen entre manos aprobar una ley del suelo, en la cual pasemos del desarrollo territorial sostenible que tiene Canarias a un modelo desarrollista. Esto principalmente se basa en un modelo de especulación y ladrillo, por eso los hemos denominado los trillizos del apocalipsis. En cuanto al debate plurinacional, yo creo que el resto de comunidades autónomas ha superado con creces a Canarias. Veo que están a nivel nacional en el debate de si se ha superado o no, o si hay agotamiento del modelo del 78. Pero nosotros ni siquiera hemos llegado ahí, no hemos llegado a ¿este café para todos realmente ha servido para algo? Porque es que ni siquiera nosotros hemos empezado esa primera transición. ¿Por qué no afecta además a Canarias? Porque en Canarias no debemos cuestionarnos la unidad territorial. Evidentemente, en nuestro territorio no existe. Tampoco nos cuestionamos la independencia, porque somos un territorio que ya éramos independientes y fuimos conquistados, evidentemente, a sangre y fuego. Por lo tanto, nosotros tenemos otros desafíos. Desafíos como construir nación. Al tener un territorio fragmentado, las élites canarias lo que han hecho es incentivar el pique, el pleito insular, para que no se cree esa cohesión dentro de nuestro archipiélago. Además, tenemos pendiente el reconocimiento real y no en papel mojado, el blindaje en la Constitución española del hecho diferencial canario. Nuestro pueblo ha sufrido 500 años de culturización forzada, de españolización, que diría el señor Bert, y aislamiento geográfico. Y es por ello que hay un gran desconocimiento de nuestra gente sobre su historia y sobre su cultura. Pero no por ello vamos a tener menos derechos de reclamar nuestra identidad. Sufrimos un gran sentimiento de colonia, y es normal porque, además, el diccionario de la Real Academia Española nos da la razón cuando dice que colonia es el territorio fuera de la nación que lo hizo suyo, y ordinariamente está regido por leyes especiales, por ejemplo, llamémoslos REF. También nos sentimos colonia por hechos como el que se aprobara un real decreto desde el Congreso de los Diputados, el cual establecía que se permitía hacer prospecciones petrolíferas en nuestro mar. Esto sin contar de ninguna forma con los canarios y canarias. Es más, cuando pedimos desde Canarias establecer una consulta ciudadana, se nos negó ese derecho a decidir. También somos colonia cuando en las grabaciones de La Púnica, una ejecutiva de esta empresa, de Repsol, dice que hay que elegir como presidente al señor Fernando Clavijo porque es un presidente que es proclive a los hidrocarburos. Ya pueden ver el grado de caciquismo que hay en mi tierra. Así que, bueno,
vamos a sacar conclusiones de todo esto. En Canarias, como ya les dije, existe un sistema electoral injusto, insolidario, que además es caldo de cultivo del caciquismo. Y esto, evidentemente, lo que necesita es una reforma del sistema electoral. Tenemos un partido nacionalista que nos ha vendido siempre al mejor postor. Tenemos altos índices de desempleo, de desigualdad, de pobreza. Además, ya les he dicho que Canarias no necesita una segunda transición. Vamos a empezar al menos por la primera, que ni siquiera la hemos tenido. No hay sentimiento de independencia, a pesar de creernos colonia, no hay sentimiento de independencia en Canarias hacia el Estado español. O el sentimiento independentista realmente es residual. Nosotros lo que sí queremos es ver qué tipo de relación queremos establecer en el futuro con el Estado español. Si va a ser un Estado federal, si vamos a ser un archipiélago de Estado, y así podemos tener nuestras aguas internas, que hoy en día son aguas internacionales, y así evitar conflictos como el de Repsol, o incluso nos planteamos el ser un Estado libre asociado, como puede ser Puerto Rico con Estados Unidos. Y bueno, esta es la situación y en todo ello es clave Podemos y el iniciar el proceso constituyente o los procesos constituyentes, como decía Xavi. Y si me permiten, me gustaría terminar parafraseando a un ministro de la Primera República, un ministro canario, Nicolás Estebanes Murphy, que decía que si algún día se acabaran o no existieran las fronteras y las nacionalidades, tal vez Canarias no sería española, pero sin duda seguiríamos siendo canarios. Muchas gracias.